Bueno, esta ocasión voy a explicar sobre los huesos del miembro inferior. Yo soy Olga Quisperarico, del grupo 16. Donde los huesos del miembro inferior se encuentran divididos en dos grupos, la cintura pélvica y la porción libre. Donde la cintura pélvica tenemos el hueso coxal, que es la unión del ilion, isquion y el pubis. Y dentro de la porción libre tenemos al fémur, a la rótula, la tibia, el peroné, a los huesos del tarso, a los huesos del metatarso. Iniciando con el hueso coxal, es un hueso plano y ancho cuyas partes sean torsionadas sobre su eje de tal manera que adoptan un aspecto de aspas de molino de viento o de hélice. Tiene una vista lateral y una vista medial, o cara lateral y medial. Y esta es la unión del ilion, del isquion y del pubis. El ilion, que en su vista lateral podemos observar que en su parte inferior tiene relación con el acetábulo, y podemos observar que el cuerpo del ilion también a la espina ilíaca anterior inferior, a la espina ilíaca anterior superior, a la escotadura ciática, a la cresta ilíaca, donde va a dar inserción a los músculos redondo mayor y menor y al músculo transverso, donde en la espina ilíaca anterior superior da inserción al músculo sartorio y a la fascialata, al tendón de la fascialata. En su par, también da inserción al músculo glúteo menor, medio y superior. Y también podemos observar a las líneas glúteas anterior, inferior y posterior. En la espina, también a la espina ilíaca posterior y superior, a la espina ilíaca posterior inferior, a la escotadura ciática mayor, donde en la espina ciática va a dar inserción al músculo ciático menor. Y en el caso del isquion, también podemos observar que a su rama del isquion, a la tuberosidad ciática, a la espina ciática, y donde presenta un cuerpo que corresponde a la porción ubicada por encima del foramen obturado, a una rama del isquion, y que es la porción que está debajo del foramen obturado y cuyo extremo anterior se continúa con la rama inferior del pubis, y un extremo posterior con la tuberosidad isquiática. Y la espina isquiática es la apófisis ósea ubicada entre la escotadura ciática mayor y la ciática menor. Y la escotadura ciática menor, que se encuentra entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática. También tenemos al pubis, que también presenta un cuerpo, una rama superior y una rama inferior, rama superior y una rama inferior, que como también podemos observar una cresta del pubis, aquí la espina del pubis. También tenemos donde la rama inferior del pubis es la porción que está debajo y por delante del foramen obturado, entre el cuerpo del pubis y la
unión con el isquio. Otra parte importante que es el acetábulo, que es la fosa articular de la cadera, que está formado por el ilion, isquion y pubis, que se ubica lateral al coxal y presenta un borde prominente que se denomina el limbo acetabular y una depresión dentro del acetabular, que es la fosa acetabular, que está rodeada por una cara semilunar donde se articula, donde es la superficie articular del acetábulo y que está revestida por cartílago. Entre los extremos de la cara semilunar hay una depresión que es la escotadura acetabular, que se encuentra en dirección al foramen obturado y que se continúa con la fosa acetabular. También tenemos al foramen obturado, que es una abertura ovalada del hueso coxal de la membrana obturatriz, donde su orientación de este hueso y su posición anatómica es que la espina ilíaca anterior superior y el tubérculo del pubis se deben disponer en el mismo plano coronal y el cuerpo del pubis se tiene que orientar hacia adelante y medial con su cara indiciaria dispuesta en un plano sagital. Y la tuberosidad isquiática se orienta hacia abajo y hacia atrás. Y la línea arqueada en forma con un plano horizontal, un ángulo oblicuo de unos 60 grados aproximadamente. Y continuando, tenemos al fémur, que es un hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Se articula superiormente con el hueso coxal e inferiormente con la tibia. En la mujer, la pelvis es más ancha y los acetábulos se hallan más separados. Y es más acentuada en la mujer que en el hombre. El fémur presenta también una curvatura de concavidad posterior y una torsión sobre su eje longitudinal, en el cual se describe un cuerpo, una epífisis proximal y una epífisis distal. En la epífisis proximal podemos encontrar al trocánter mayor, al trocánter menor, a la cabeza del fémur, al cuello del fémur, al cuello anatómico y al cuello quirúrgico, a la línea intertrocantérica, a la fosita de la cabeza del fémur y el tubérculo carpal, donde su eminencia articular es la cabeza del fémur y esta es una eminencia lisa y esférica que presenta aproximadamente 2/3 de una esfera de entre 20 a 25 milímetros de radio. Esta, como podemos observar, se orienta superior y medial y un poco anteriormente. En su extremo, en su epífisis distal, podemos encontrar es voluminoso y se extiende más transversalmente que en sentido anteroposterior. Se divide en dos eminencias articulares, los denominados condilios,
al condilo medial y al condilo lateral. Y estos a su vez tienen epicóndilos lateral y medial, ambos. Y se encuentran separados entre sí por una depresión profunda llamada la fosa intercondilia, donde los cóndilos presentan una cara inferior, una cara posterior y dos caras laterales. La cara inferior se encuentran ubicadas por una superficie articular que corresponde a la rótula y a la tibia. Y las caras colaterales que presentan una apariencia diferente en cada condilio. En el condilio medial, hacia su parte media, una eminencia que finaliza en arista vertical, que es el epicóndilo medial. También podemos encontrar el tubérculo del aductor. Y en el condilio lateral podemos encontrar el epicóndilo lateral, como lo habíamos dicho. En el caso de cuerpo, estas se dividen en tres caras, en una anterior, posterolateral y posteromedial, donde en la cara anterior podemos, es convexa y lisa, y en ella se insertan los músculos vasto intermedio y articular de la rodilla. Y en la cara posterolateral es ancha y se insertan los vastos intermedios. Y en la cara posteromedial, que igualmente se estrecha en sus extremos y se halla dispuesta en toda su inserción muscular. También tiene bordes donde están separados, donde estos bordes son el lateral, medial y posterior, donde el borde lateral y medial son redondeados y se confunden con las caras que separan. Y el borde posterior es un saliente grueso y rugoso, en el cual podemos encontrar la línea áspera, donde se fija el músculo vasto lateral, y este tiene un labio medial y un labio lateral. En el caso de la rótula, el hueso rótula es un hueso sesamoideo, donde podemos ver su cara anterior, está en contacto con el tendón del cuádriceps femoral, y su cara articular, que se orienta hacia el fémur, y su borde superior denominado base rotuliano, y también una vértice, como podemos observar. La tibia. Este igual también es un hueso largo que también tiene una epífisis proximal, cuerpo, y una epífisis que se encuentra medial. En el caso del cuerpo, es el más ancho en sus dos extremos, que en su parte media, y es de forma prismática triangular, donde tiene una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. En su cara medial, que es lisa y plana, se halla relación con los tegumentos, y en su cara lateral presenta en su mitad superior una depresión para que se inserte el músculo tibial anterior. Y en su parte inferior, que es convexa, se haya desviado anteriormente y convierte en anterior. En su cara posterior, que está cruzada en su parte superior con una cresta rugosa y oblicuo inferior y medialmente, que es la línea del sóleo. También tiene bordes. El borde anterior, que es contorneado en forma de S,
se encuentra la cresta de la tibia, en un borde interóseo que es lateral y constituye una arista aguda en el que se inserta la membrana interósea de la pierna. Un borde medial que es somo en su parte superior y prominente en su parte inferior. En la epífisis proximal, que es o extremo superior, es voluminoso, alargado y alargado transversalmente, donde está formado por dos cóndilos, uno lateral y otro medial, que sostienen las caras articulares. Como podemos observar acá, esta es la cara, la vista, el extremo superior de la tibia. También encontramos a la tuberosidad de la tibia, que se inserta el ligamento rotuliano. Al cóndilo medial, tenemos al cóndilo medial que es en forma de S, y al cóndilo lateral que es en forma de O una en forma de el área intercondilio posterior y también a la eminencia intercondilio. En su extremo inferior podemos, o epífisis distal, también también tiene una cara articular, como podemos observar acá, y una cara articular del malleolo medial, el malleolo medial y la tibia. Se encuentra ubicado el malleolo medial, y que en su cara posterior presenta una ranura para el tendón del músculo tibial posterior. El surco malleolar también presenta una superficie articular para el astrágalo, y su osificación del hueso tibial se produce a partir de 4 puntos de osificación de epiciario. El epifisiario superior, el tuberositario inferior, que es el segundo y cuarto año de vida, y el epifisiario inferior, que está entre el segundo y tercer año. Ahora el peroné, que también tiene una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. Se encuentra lateral, es un hueso largo y delgado. En la epífisis proximal, que está formado por la cabeza del peroné, que presenta una cara articular para la tibia en su vista superior. La cara articular de la cabeza del peroné y una punta orientada en dirección superior, denominada el vértice de la cabeza del peroné. También tenemos el cuello, que es la porción intermedia entre la cabeza y el cuerpo. El cuerpo, que es prismático triangular, se describe en 3 caras y 3 bordes, una cara lateral, medial y posterior, donde en la cara medial encontramos el borde interóseo, y estas caras están separadas entre sí por 3 bordes, uno anterior, interóseo, que se sitúa en la inserción de la membrana interósea de la pierna, y una posterior, la cara lateral, que está orientada en dirección lateral y anterior. La cara medial, que está orientada en dirección a la tibia entre los bordes anterior interóseo, y la cara posterior, que se encuentra entre los bordes. También podemos observar a la cresta medial, que es el límite entre las inserciones del músculo tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. La epífisis distal, que está formado por el malleolo lateral, que presenta la cara articular del malleolo lateral. Este se articula con la cara malleolar lateral del astrágalo, y en su porción posteromedial el malleolo lateral presenta una depresión, que es la fosa malleolar lateral,
que es de origen del ligamento astragaloperoneo posterior. En dirección lateral a la fosa malleolar lateral está el surco malleolar. Su osificación es igual a la de la tibia. También tenemos a los huesos del tarso que se dividen en dos filas, una anterior y otra posterior. En el posterior tenemos al astrágalo y al calcáneo. Y en la fila anterior tenemos al navicular, al cuboides, al cuneiforme lateral, al cuneiforme intermedio y al cuneiforme medial. Donde los más importantes, si por así decirlos, son el calcáneo y el astrágalo, ya que tienen puntos o caras articulares. El astrágalo, o talus, es un hueso corto, aplanado de superior a inferior y alargado de anterior a posterior. Forma el vértice de la bóveda tarsiana y se articula superiormente con los huesos de la pierna e inferiormente con el calcáneo y anteriormente con el hueso navicular. Se distinguen tres segmentos: un segmento posterior voluminoso denominado el cuerpo del astrágalo y que comprende 3/4 posteriores del hueso, y un segmento anterior rodeado denominado la cabeza del astrágalo, y un segmento intermedio que es corto y estrecho denominado el cuello del astrágalo. También, donde su cara anterior es rodeada y está formada por la cabeza del astrágalo, y su cara superior está la tróclea astragalina, que presenta una cara superior que se articula con la cara articular inferior de la tibia. En dirección medial a la tróclea astragalina está la cara malleolar medial, que se articula con el malleolo medial en dirección lateral a la tróclea astragalina y está en la cara malleolar lateral. El calcáneo, que es un hueso corto que se articula en dirección superior y medial con el astrágalo y en dirección anterior con el hueso cuboides. Se dividen en 6 caras: una anterior, superior, lateral, medial y posterior e inferior, donde en su cara anterior está formada por la cara articular del cuboides, y en su cara superior presenta hacia atrás la cara articular anterior para el astrágalo, de la cara articular media para el astrágalo y la cara articular posterior para el astrágalo. Entre las caras articulares media y posterior encontramos una hendidura, que es el surco del calcáneo, como podemos observar acá. También tenemos a los huesos del metatarso, que están formados por 5 metatarsianos que se relacionan hacia atrás con el tarso anterior y en dirección anterior con los pies. Son huesos largos que presentan una base, un cuerpo y una cabeza, donde sus características de todos los metatarsianos son que el cuerpo de los metatarsianos es prismático triangular y consta de una cara dorsal estrecha, más ancha posterior que anteriormente, dos caras colaterales que limitan, junto con las de los huesos metatarsianos vecinos, los espacios interóseos del metatarso, dos bordes laterales dorsales, uno medial y otro lateral, un borde inferior o plantar y un extremo posterior o base del metatarsiano. Presenta la forma de cuñas de base posterior y arista plantar, donde el primer metatarsiano es más medial que de las demás 5. No podemos
Tiene una eminencia ósea inferolateral y proximal denominado tuberosidad del primer metatarsiano, donde se inserta el tendón del músculo peroneo largo. Y su base se articula con el cuneiforme medial. Su base es el cuneiforme medial. Su cabeza se articula con la falange proximal del dedo gordo. Y la base del segundo metatarsiano se articula con los tres cuneiformes. El primero, el tercer metatarsiano, donde su cabeza se articula con la falange proximal del segundo dedo. La base del tercer metatarsiano se articula con los cuneiformes intermedio y lateral, donde el hueso cuboides y el segundo y el cuarto metatarsiano, y la cabeza se articula con la falange proximal del tercer dedo. La base del cuarto metatarsiano se articula con el cuneiforme lateral y el hueso cuboides, y el tercer y quinto metatarsiano. La cabeza se articula con la falange proximal del cuarto dedo. La base del quinto metatarsiano se articula con el cuarto metatarsiano y el hueso cuboides, donde en su porción lateral presenta una eminencia ósea de tuberosidad del quinto metatarsiano, en el cual se inserta el tendón del músculo peroneo corto. Las falanges de los dedos del pie son semejantes a los de los dedos de la mano, por lo que se hacen a su disposición de forma y desarrollo. Sin embargo, estos tienen diferentes dimensiones, más reducidas, a excepción de las falanges del dedo gordo del pie, y son muy voluminosos. Bueno, eso es todo. Gracias.